Lo principal que debemos mencionar sin duda alguna es el hecho de que Vladimir Zelensky ya se ha expresado respecto a estas negociaciones y ha confirmado que va a viajar y está dispuesto, bueno, todavía no va a hacerlo, está dispuesto a viajar a Estados Unidos a reunirse directamente con Donald Trump. Vladimir Zelensky ha declarado su disposición a negociar, sí, pero le ha puesto un pero fundamental, y sobre todo para Estados Unidos, que últimamente pues no tiene especialmente buena relación con esa parte. La Unión Europea, asegura Zelensky, tiene que estar directamente en la mesa de negociaciones. En principio, las delegaciones de Rusia y Ucrania parece que han podido llegar a algún acuerdo. Se están produciendo contactos entre ambas, pero en Abu Dhabi. Y aquí tenemos este titular que es quizás uno de los más importantes, que Ucrania efectivamente accede, pero repito, pone algunas condiciones. Lo fundamental a destacar aquí, no parece que haya quedado ni rastro de ninguna limitación del ejército ucraniano en el borrador que ahora están manejando tanto la parte ucraniana como la estadounidense, lo cual Rusia sencillamente no lo va a poder aceptar. Eso sí, de entrada la bolsa de Moscú, ya estáis viendo cómo se ha comportado hasta el momento, porque claro, se espera que las negociaciones puedan llevar a una cierta descongelación de la situación. Por lo tanto, si la paz se produce, se puedan quitar también las sanciones que ha establecido Occidente contra la Federación de Rusia, mucho más flujo monetario hacia la economía rusa, y pues así es como reacciona la bolsa, de una manera un tanto bastante esperable, os diría yo. Pero claro, aquí lo principal que hay que destacar es no solo el dato del ejército, que no parece que Ucrania vaya a tener que reducir, lo cual, bueno, pues yo no sé en qué cabeza cabe, que efectivamente puede traer ni medio buenos resultados. Aquí lo principal, sin duda alguna, será ver hasta qué punto Rusia va a poder aceptar también las negociaciones territoriales que parece están llevándose a cabo en estos mismos momentos, pero claro, ahí no es lo mismo que solo sea la República de Donetsk, a que también entre en Gerson, a que Rusia tenga que abandonar ciertos territorios, que es lo que parece está pretendiendo que se haga la parte ucraniana. Y repito, para Rusia muy probablemente termine siendo otra línea roja, al menos hasta donde sabemos a día de hoy, porque el tener que salir volvería a dejarnos en el momento exacto en el cual Rusia ya tuvo que abandonar Gerson y bueno, parte de otros territorios, parte de la República Popular de Donetsk, por ejemplo, también, lo cual en un inicio terminó con hechos absolutamente terribles en cuanto a las acciones ucranianas contra los civiles que viven en esos mismos territorios, lo cual pues yo misma desde aquí, desde Donetsk, pude confirmar en infinidad de ocasiones, desde Donbass en términos generales. Y volviendo a las negociaciones, Estados Unidos ha dicho que sí, que Ucrania en principio ha dado su brazo a torcer, que en Ucrania de hecho están encantados con que se produzca el acuerdo de paz, pero hay algunos que todavía están intentando impedirlo como sea. Y aquí tenemos por un lado la alegría desde Moscú, por otro lado el cabreo desde Estados Unidos. Recientemente la administración de la Casa Blanca pues estuvo dirigiéndose, yo creo de forma indirecta, bastante directa todo esto, a la Unión Europea, a los socios que no paran de inventarse excusas para que la paz no llegue nunca. ¿Por qué lo hacen?, se preguntan en la Casa Blanca. Y aquí lo tenemos. Señalaría a cualquier crítico las palabras de los ucranianos de ayer. Así comienzan en Washington. Yesterday, in which they said that they feel very positive about this plan. They've been very involved. They have had direct input on the language of this plan, and that we are in direct communication and correspondence with them. The idea the United States of America is not engaging with equally in this war to bring it to an end is a complete and total fallacy. And I saw a lot of misinformation and rumors and allegations against people in this building, such as Secretary Rubio and Special Envoy and the President himself, that they are favoring one side over the other. That could not be further from the truth. I have watched as the President and his team have worked around the clock overnight
with both sides on phone calls, endless to try to bring this war to a close. And otherwise is a complete misunderstanding of the facts. It's coming from people who have no idea what they're talking about, or people who are pushing their own agenda, or maybe people who don't want to see this war come to an end. I don't know. Maybe they're profiting off of it. Maybe they're in some way, but this building benefits from war. We want to see this war come to an end. And that's what the president and his team are proudly working to do. And I think the critics should just take a step back and think about what happened with Israel and Gaza. There were a lot of doubters, and we got those out, and this president still exists and is ongoing today. So everyone should just respect the work this administration is doing, the process. You know, President Trump stopped the funding of her, but the United States is still sending or selling a big amount of weapons to NATO. We cannot do that forever, and the president would end. He's time president. That's what he's pursuing, and today it's optimistic and hopeful, and I know our teams are working around the clock to try to get this to an end. Ahora vamos a ver las reacciones de la parte rusa, pero mientras tanto tenemos esta ultimísima hora directamente trasladada desde mi equipo hacia este directo. Por un lado, ya hablábamos de que Zelensky exige la presencia de la Unión Europea. Por otro, vemos otro intento de impedir que el plan de Trump funcione en las condiciones en las que se ha presentado. Erdogan quiere negociaciones directas entre Rusia y Ucrania en Estambul. Erdogan expresó la esperanza de que las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania se lleven a cabo en la capital turca, y esto de hecho lo ha informado la propia administración del presidente de Turquía. Nota de nuestro equipo: la Unión Europea, por lo tanto, el Reino Unido y Turquía, o sea, toda la OTAN, menos realmente Estados Unidos, que es quien de hecho financia la gran mayoría de la OTAN, quiere evitar, como sea, que se lleve a cabo el plan de Trump, ya sea interfiriendo de forma directa, ya sea renegociando condiciones a través de Vladimir Zelensky. Cada siguiente declaración más tonta que la anterior también les vale, o sacando de la manga otros lugares donde podrían quedar a negociar. ¿Establecemos un punto fijo que le gusta a Rusia y a Estados Unidos? Bueno, nosotros proponemos Estambul o lo que sé exactamente, y ahora me están subtitulando ya este vídeo. Macron ha salido con otra tontería, bueno, tontería que podría ponernos a todos en tremendo peligro. Macron declaró que después de la firma del acuerdo se desplegarán fuerzas de seguridad en Ucrania en lugares como Kiev o Odessa. Estas fuerzas incluirán soldados británicos, franceses y turcos. Espero que se entienda lo grave que está siendo esto, y espero que se note el cabreo de Rusia, que Lavrov creo ha expresado a la perfección. Пауза прервана чтением документа. У нас он есть, но по неофициальным каналам нам его не передавали. Но мы готовы, естественно, сказал президент, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует. Hay muchas preguntas que deben ser aclaradas. Por un lado, Lavrov se muestra bastante tranquilo, pero por otro os diría que está hasta los mismísimos cojones de tener que repetir exactamente lo mismo una vez tras otra, porque efectivamente desde la OTAN parecen absolutamente tontos para no entender cosas tan simples y tan básicas que Rusia lleva repitiendo por lo menos ya unos 4 años. Mientras tanto, también hay voces en Estados Unidos que este asunto lo analizan de una forma bastante clara y de una forma bastante contundente. Soldados franceses, británicos y turcos, me están diciendo. Todos conocen bien los cañones rusos en esa zona del mundo. Sí, cierto es. Me ha gustado mucho el apunte en la nota que han puesto. Ojo, soldados turcos que también podrían enfrentarse a la Federación de Rusia. Esto último, aunque efectivamente son datos que nos llegan y os los tenemos que mostrar tal cual, realmente lo dudo mucho, porque Erdogan es perro muy ladrador, pero creo que antes intentaría llegar a un acuerdo mucho más pacífico con Vladimir Putin. O sea, esto pondría a Turquía prácticamente en un brete. Macron anuncia un grupo de trabajo con Estados Unidos sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Hemos decidido a partir de mañana crear un grupo de trabajo encabezado por Francia y Reino Unido en estrecha colaboración con Turquía, que juega un papel clave en el ámbito marítimo y por primera vez con la participación de Estados Unidos. Vale, aquí tenemos una parte ya de la intervención de Macron donde dice, os lo voy a poner ahora mismo, donde ya está afirmando quién tiene que decidir qué.
cómo tienen que desarrollarse por aquí las cosas. Esto lo hemos hecho ahora mismo en directo. Repito, en el directo anterior ya lo hice. Gracias a los que habéis venido y os habéis quedado, a pesar de los problemas técnicos. Ahora mismo todo apoyo es bienvenido. Likes, comentarios, compartidos. El hecho de que estéis aquí viendo ayuda muchísimo. Que me sigáis en el canal de Telegram, que tenéis justo ahí abajo, ayuda mucho más. Ahí tenéis, de hecho, de hoy algunos vídeos en directo desde Donbass. Y por otro lado, pues los que tengáis a bien apoyarnos vía Patreon, comunidad de miembros o algún tipo de donaciones, lo aceptamos encantados, porque ahora es cuando os mostramos esta información de última hora. Estamos trabajando a destajo para poderosla brindar prácticamente al momento. Nadie más que los ucranianos, dice el presidente francés, el señor Macron, puede decidir el futuro de Ucrania. Bueno, teniendo en cuenta que Ucrania ahora mismo está perdiendo en el campo de batalla, de hecho, muy probablemente sí le toque hacer concesiones sin que esto tenga que ver ni con los socios europeos ni quizás con la propia Ucrania, que es la parte más a destacar de toda esta cuestión. Quienes tendrán que decidir son quienes comenzaron este conflicto y están precisamente en el lado estadounidense, la gran mayoría de ellos, y no en el lado ucraniano. Esto ya lo conocemos a la perfección. Y aquí, obviamente, lo que tenemos es otro análisis, pero esta vez realizado desde la parte de Estados Unidos, preparado especialmente para vosotros por mi equipo, y donde, vaya, desde Estados Unidos deciden hablar de forma seria. And I want to start off where we started with, which is the idea of what's going on in Ukraine. We've got brand new polling from the Reagan National Defense Forum survey asking the question, which approach to resolving the conflict between Russia and Ukraine think the U.S. should push for? At the top of the list, we've got support Ukraine's full territorial sea. Next down on the list, Ukraine cedes territory in exchange for a ceasefire and security guarantees. What we know of this deal, it sounds like it's going to ask a lot from the Ukrainians as far as giving up territory, including some currently under Russian control. Ojo aquí, senador estadounidense hablando de los territorios que debería ceder Ucrania a la parte rusa. ¿Hasta qué punto esto efectivamente se tiene que realizar o no? Nos lo va a contar ahora mismo. I think this administration, by the way, President Trump ran on the idea of, this is a meat grinder at this point, and he wants to stop the killing. I think President Trump approaches this as a realist, right? You take the world as it is, not how you want it to be, not how you wish it would be, but actually how it is. And the truth of the matter is, and a lot of people won't say it, is for a long time, they under their territory, then power problem, they have a munitions problem. I think what President Trump is trying to accomplish is Ukrainian sovereignty, make sure to rebuild the country, and also lessen the likelihood that this will ever happen again. And so they put forward a proposal, a framework, State Rubio, the Secretary, are all in for right now, working with the Ukrainians, working with the Europeans to try to get to some consensus here on the 8 points. I would say that most of those have been talked about for a long time, and there's a lot of agreement now, and try to get to a place where you recognize the realities on the ground. And I have to say that the Washington consensus has been wrong about this, Shannon, been wrong about a lot of things over the last 30 years. President Trump is coming in and saying, we want to actually end the killing. Because the people that are critical of this right now, they don't really have another plan. Ojito al dato, os estoy mostrando estos testimonios para que veáis la realidad de los hechos desde el lado estadounidense, desde los más críticos, pero también desde los que apoyan a la administración Trump y los mensajes en clave que están enviando en cada una de las intervenciones. Por un lado hemos escuchado la versión oficial de la Casa Blanca, por otro lado estamos escuchando otras versiones cercanas a la misma, pero que no están allí involucrados directamente. Un senador, se supone que cualquiera, está repitiendo el mismo mensaje en clave. Los que están en contra del acuerdo no tienen otro plan, los que están en contra del acuerdo no tienen razón, y eso que en Estados Unidos ya se ha aplicado algo así como el plan de control de daños por si la Unión Europea quiere seguir atacando el plan de Trump, porque claramente este mensaje no va hacia Rusia. Or another round of weapons or another round of cash is going to solve the problem, and it won't. And so I think you recognize the realities, piece together, and make sure this doesn't happen again. Okay, here's one assessment of what we know so far about this plan. Again, it's in flux. Negotiations are continuing today. Saying this, it locks in Russia's territorial gains, cedes additional, prohibits membership by legal statute of the long-range strike capabilities it needs to blunt another offensive. Such a deal guarantees only one outcome, a future attack by Moscow, where it can truly finish the job.
So, what's your message to this deal as it now stands after 3 years of a lot of sacrifice by his country? Ojo, el mensaje de los allegados de Trump a Zelensky de por qué tendría que finalizar el conflicto. Vamos, os parecerá que os estoy mostrando medios yanquis así como así, pero en realidad aquí hay muchos mensajes muy importantes. Debemos conocer lo que opina la parte de la OTAN para poder analizar también, incluyendo la visión de la parte de la OTAN, porque si no, obviamente no hay análisis mínimamente objetivo ni realista posible. Valiant here and very courageous. But I think, the situation on the ground now is one that this is ripe again for striking a peace. I would say that the related to security guarantees and territorial disputes or issues or gains that Russia has made and what would be included, that's still ongoing, I think, negotiation that's happening right now in Geneva. So I don't think those in particular are set in stone. I do think there's a willingness, hopefully, for all of them together, because there really isn't an alternative. The people who want to fest and say that this will go on forever are ignoring the realities on the ground. And I think President Trump is taking, again, a very realist approach here and saying that this thing has gone on enough. The killing has to stop. It is where it is, whether you like it or not, and to maintain sovereignty, to give them a way to prosperity in the future through investment, and then also making sure this doesn't happen again is all part of, I think, the upside here for Ukraine in possibly losing even more territory. Okay, I wanted to something that the DNC said about this, and this is the security guarantees I talked about with Sir. We don't know the contours of exactly what they would be. They say this, there's no detail on who they might be. This falls well short of a style Article 5, an attack on all. Keep up more than a vague promise if it were to sign up. Now, you're generally an America First guy, a segment of our country that does not want to see entangled in a lot of other foreign issues and conflicts, certainly. So what is your take on what kind of security guarantee we should be giving? ¿Qué garantías de seguridad quieren dar a Ucrania? Teniendo en cuenta que este hombre parece que ha desatado un tanto la lengua y sin decir realmente gran cosa. Sí está diciendo que hay que ser realistas, que hay que aceptar la realidad sobre el terreno, es decir, está mandando mensajes en clave, ya avanzando que la Federación de Rusia no va a retirarse de los territorios que controla a día de hoy. Lo que pasa es que no puede hablar tan abiertamente como lo estamos haciendo nosotros, simplemente porque está en el otro lado y tiene que hablar, por lo tanto, también para el otro lado. No puede salir en la televisión estadounidense y decir, hemos perdido la guerra, hemos estado financiando la mierda de Ucrania que no ha sabido aguantar lo suficiente, que no, digo en opinión de muchos estadounidenses, ojo, ahora mismo, y que ahora pues tenemos que pagar los platos rotos, sí, precisamente de la movida que nosotros mismos hemos estado, repito, financiando y por lo tanto ayudando a construir en el patio trasero de la Federación de Rusia. Ahora tenemos que aceptar la derrota. No, obviamente esto no lo pueden decir, así que hay que saber leer entre líneas. Ahora, otro punto clave sobre el que va a hablar, ¿cuáles son las garantías realmente que puede ofrecerle Estados Unidos a Ucrania? Enseguida vamos con Macron y estos ataques ucranianos que me han preguntado ahora por algunos de ellos, que efectivamente han terminado con un avión de la Federación de Rusia destruido. Vamos con ello. The American people have grown tired of this sort of Wilsonian adventurism that's in Washington for years under the guise that America can be everywhere all at once all the time. Of scarcity. The United States of America needs to attention in a much more meaningful way. Homeland, our hemisphere, and taking on our chief adversary, which is China. So what does that mean? It's have to step up in a much more meaningful way. Op-ed rhetoric doesn't win wars. Percentages of GDP that don't go to munitions don't. It's time for the Europeans to step up in a much more meaningful way for the defense of their own. Bottom line, critics think that that incentivizes, he acted by force, he may end up with territory that wasn't his. What do you say about whether or not this gives him the signal that this kind of action may be headed in the future? Well, look, if you're going to get to a compromise here, Russia's not going to get everything they want, Ukraine want. That's the nature of a compromise. That's the nature of a peace deal. And so that's kind of the process that's out right now. But I will just say, obviously, is something that nobody wanted to see. I think if President Trump was in office, it never would have happened. The only time Russia ever moved, whether it was in Crimea, is when you had Democrat weak presidents who, again, the same folks that are projecting all of this advice right now. So my belief is that President Trump is the right guy. He's got the right team in place to broker a peace, and we should all be rooting for that. Mientras se están produciendo estas declaraciones por parte de Estados Unidos, que sin hacerlo de forma abierta creo que le dan bastante razón a la Federación de Rusia, ambas partes van a tener que ceder, dicen, sin aclarar cuál de las partes va a ceder en mayor medida. No son imbéciles en la administración Trump y saben a la perfección que Rusia simplemente va a ir hasta el final, hasta conseguir los objetivos que se ha propuesto. Si se lo quieren dar
antes y por lo tanto firmar la paz bien y si no también. Y realmente no está muy claro cuál de las partes no quiere la paz y aquí no solo debemos centrarnos en la parte de la Unión Europea porque ahora mismo tenemos estas imágenes de fondo que tienen que ver con los últimos ataques cruzados que se han realizado entre Ucrania y la Federación de Rusia y que ha comenzado sobre todo la parte ucraniana. Los ucranianos destruyeron en un avión de la Federación de Rusia y no un avión cualquiera, un avión laboratorio, o sea, para Ucrania esto representa tremenda victoria. Hay imágenes que lo confirman ya. Efectivamente, pues ha salido ardiendo el aeropuerto, o sea, el aeródromo en el cual estaba. Ahora, pues vamos a ver en qué condiciones ha quedado la parte ucraniana. Esto va a estar intentando utilizarlo por días, pero aquí venimos a desmentir la propaganda occidental por un lado y analizar con toda la verdad y toda la realidad. Así que vamos a ver exactamente qué consecuencias ha tenido este hecho y a qué, ¿veis? Ahí están esos ataques realizados por parte de Ucrania. Este otro ataque ya se ha realizado por parte de la Federación de Rusia porque efectivamente ha habido respuestas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo uno de los ataques con drones más grandes en los últimos tiempos en las regiones del sur de Rusia. Hay fallecidos y esto, os recuerdo, se está produciendo justamente en el momento en el cual se están llevando a cabo unas negociaciones para la paz que Ucrania no parece que realmente quiera. O sea, por un lado, sí, le decimos a Estados Unidos que, claro, vamos a aceptar la mayor, que lo que ellos quieran, que es muy importante que haya negociaciones, que nosotros vamos a dar nuestro brazo a torcer, digo, la parte ucraniana. Por otro lado, lo que tenemos son ataques y más ataques, y aquí algunos de los resultados. 3 personas murieron y alrededor de 15 resultaron heridas en un ataque aéreo en la región de Rostov, de Ucrania, contra Rusia, en Taganrog, que es donde se ha eliminado este avión de la Federación de Rusia. Resultaron dañados 2 edificios de apartamentos, una casa particular, así como 2 empresas, un edificio de colegio y un jardín de infancia y un avión laboratorio. Vamos a verlo ahora mismo. En Novorossiysk, 4 personas heridas debido a la caída de escombros. También se dañaron 5 edificios de apartamentos, 2 casas de particulares. Gelendzhik, todo esto el sur de Rusia, o sea, Ucrania está intentando acercarse a la flota en el Mar Negro, está intentando atacar objetivos estratégicos de Rusia y todo esto mientras se supone se están produciendo negociaciones y afirmaciones hacia la parte estadounidense de que la paz efectivamente es posible y Ucrania la desea como nadie. 116 drones fueron destruidos sobre la cuenca del Mar Negro, 76 sobre el territorio de Krasnodar, 23 sobre Crimea, 16 sobre la región de Rostov. El sur de la Federación de Rusia está siendo atacado de forma constante. Por la noche, los ucranianos destruyeron en Taganrog el avión laboratorio A-60. Voló por última vez, dato absolutamente clave, espero que estéis atentos, espero que estéis sentados, porque efectivamente esto representa una derrota tremenda para la Federación de Rusia. Nos está hablando una fuente rusa. Voló por última vez en el año 2016 y estuvo 10 años estacionado en fila porque simplemente Rusia no tenía dinero. La fuente dice, porque no teníamos dinero para su desguace. Ahora el problema de desguace se ha resuelto. Este muy probablemente haya sido uno de los ataques más vistosos realizados desde Ucrania. Los ataques que se realizan contra aeródromos efectivamente lo son y resulta que en términos de resultados reales ha sido literalmente para absolutamente nada. Es decir, Ucrania estuvo ahí intentando lanzar la mayor cantidad de drones posible. Vamos a ver ahora otra vez estas imágenes de la infinita gloria del ejército ucraniano por un lado, el mensaje mediático por otro lado, la realidad. Aquí está lo que Ucrania denomina como uno de los mayores y uno de los más exitosos ataques. No me lo hagas otra vez, perdonad, a veces la tecnología. Vale, pues ahora sí. Aquí tenemos lo que Ucrania denomina como uno de los ataques más exitosos contra el territorio de la Federación de Rusia. Y ahora resulta que lo que reportan los medios ucranianos y los medios occidentales es que ha salido volando por los aires, absolutamente destruido, un avión laboratorio A-60.
Sí, efectivamente es verdad, pero resulta que el avión laboratorio en sí no se sabe muy bien si era un señuelo por parte de Rusia o simplemente pues, no se ha prestado la suficiente atención por esa misma parte de Rusia a la hora de resguardarlo porque no tenía mucho sentido el hacerlo. Repito, lo han reportado las propias fuentes de la Federación de Rusia, es una información que tenemos muy confirmada. Se trata de un avión que simplemente tenían que ya eliminar de forma definitiva, no iba a ser utilizado. Lo que pasa es que esto, pues, para hacerlo se necesita una suerte de infraestructura y por supuesto también se necesita una suerte de tiempo y de recursos que ahora mismo están todos desviados hacia la operación militar especial. Me imagino que llevarlo al desguace hubiera sido ciertamente mucho más ecológico, pero así no hubiera podido hacer precisamente de este señuelo para la parte ucraniana, porque sí intenta atacar la mayor cantidad de objetivos estratégicos y de carácter energético dentro de Rusia, pero necesita como cizaña, necesita leña para los medios occidentales para marcarse un buen y sonado titular, y qué mejor para esa cuestión que citar un avión eliminado que se encontraba en el territorio de Rusia. Pero aquí seguimos hablando con la fuente. El aeródromo fue atacado por alrededor de 50 drones y 3 misiles por la parte ucraniana en total. Estamos hablando de la ciudad de Taganrog, que se encuentra en el sur de Rusia. No hay pérdidas en el personal, ni en la aviación, ni en la técnica especial, ni en la infraestructura del aeródromo tampoco. Vaya por Dios. El aeródromo está listo para el combate, la pista, las plataformas y las calles de rodaje están en perfecto estado. Eso sí, la ciudad de Taganrog desgraciadamente tuvo bastante menos suerte y ya la hemos estado citando con anterioridad. Ha habido efectivamente heridos, ha habido destrucción, sobre todo entre edificios residenciales, y así supongo es como Ucrania se está preparando para las próximas negociaciones con la parte estadounidense y con la parte europea. Me imagino que esto, teniendo en cuenta que han volado misiles y también drones, teniendo en cuenta que Ucrania últimamente no lanzaba muchos drones porque no tiene tantos drones sencillamente a disposición, habrá sido más bien cosa de Reino Unido. Reino Unido, ojo, cuidado, ha estado sumamente callado todo este tiempo. Ha sido la parte, una de las más involucradas en el conflicto ucraniano, ha financiado a Ucrania, ha intentado de todo a través de Ucrania contra la Federación de Rusia, por supuesto, pero sorprendentemente cuando desde Estados Unidos comenzaron a hablar de negociaciones, o sea, comenzaron a hablar con la realidad en la mano y sobre todo del fin del conflicto, Reino Unido desapareció de la escena por arte de magia. ¿Os habéis fijado que ahora quien está hablando es sobre todo Macron? Y de la última información que me ha mandado mi equipo, Macron ya habla de la introducción de soldados franceses, turcos y también soldados británicos, pero Reino Unido ni lo confirma ni lo desmiente. Esta información simplemente aparece allí. Macron afirma también que con los activos rusos hay que hacer algo. ¿Qué se hará con los activos rusos congelados que están retenidos por los europeos?, pregunta el periodista. Eso también forma parte del plan que hemos comentado hoy. Periodista vuelve, esto lo responde el Macron. Periodista vuelve a preguntar, Donald Trump querría recuperar la mitad de los 100.000 millones de sus activos congelados que están en Europa. Están en Europa, dice Macron, así que corresponde a Europa decidir, se lo aseguro. Uy, lo poco que esto le va a gustar a Estados Unidos. ¿Y va usted a ir a Washington para decírselo a Donald Trump?, pregunta el periodista. No necesito ir a Washington, responde Macron, primero para decirlo, porque es la ley y es lo que siempre hemos hecho. No sé si van a ser igual de valientes teniendo a Donald Trump justo delante, pero de momento el pequeño Napoleón parece está actuando efectivamente como tal. Ahora bien, ¿y los británicos? O sea, soldados británicos sí, pero realmente declaraciones por parte del Reino Unido prácticamente ninguna, y de repente aparece un ataque de Ucrania
sin igual, que no, en las últimas semanas, incluso meses, no se han visto ataques de características parecidas. No es lo mismo que cuando hablamos de que Rusia ha atacado con 700 drones el territorio de Ucrania. Ucrania no tiene de dónde juntar 100 y pico drones que sí ha conseguido juntar para este ataque, y además sumarlos a una suerte de misiles que en este caso han sido, creo que 3 para atacar el territorio de Rusia una noche cualquiera. Han elegido cuidadosamente el momento. ¿Ha podido hacerlo Ucrania sola, en el apoyo de nadie? Estados Unidos difícilmente se lo haya estado dando. Otra teoría es que se lo haya dado Estados Unidos, pero ¿y si ha sido Reino Unido? O sea, están actuando sí, por lo tanto, pero no lo están haciendo de forma abierta. No sé qué pensáis vosotros, pero yo sí tiendo a precisamente juzgar los hechos desde esta perspectiva de la participación prácticamente directa de Reino Unido en estos ataques. De verdad no me creo que desde Ucrania pues ahora hayan atacado así sin más. Bueno, siempre tienen alguna provocación para la Federación de Rusia, pero de verdad creo que la gran mayoría de estas provocaciones están efectivamente incentivadas cuidadosamente desde Occidente y principalmente, por supuesto, desde Reino Unido, que se ha salido de la Unión Europea porque siempre ha estado por encima. Ahora pues ya está manejando lo que es el cotarro europeo, haciéndole de apoyo en el continente a Estados Unidos, haciéndole como de mayordomo, y aunque Estados Unidos se retire, el Reino Unido querrá seguir ahí, por supuesto, porque también es su cortijo, también es su influencia y también es su dinero. Los resultados del ataque, por lo tanto, para Ucrania no han sido realmente buenos. Me parecía fundamental mencionar estos hechos porque mañana vais a abrir los periódicos occidentales y probablemente en algunos veréis exactamente lo contrario. Y aunque no compréis, no abráis estos periódicos, ya se asegurará la maquinaria mediática de Occidente para que esta información llegue hasta vosotros. No todo es lo que parece, mucho menos cuando estamos hablando del conflicto ucraniano. Eso que quede claro, por descontado.